Vamos a continuar. Bueno, hasta acá dudas, comentarios. Ahora sí no dejé que dijera dudas, comentarios. Dudas, comentarios hasta acá. Bueno. Entonces, voy a grabar. Sí, ya estoy grabando. Entonces, aquí nos habíamos quedado. Entonces, sí, decía, bueno, para ellos que parecían homosexuales porque sacrificaban, ¿no? A sus, eh, hacían sacrificios, pero sus hábitos de los sacerdotes, digo, de los indígenas, parecían, dice, de mujeres. Entonces, por eso, y bueno, y con eso sacrificaban, hacían sus sacrificios humanos. Y dice que también se comían, las partes. Entonces hay que tomarlo en cuenta, no tenían por qué mentir, ¿no? Este, por ejemplo, de Estados Unidos, o Inglaterra, cuando sí conquistó y arrasó con civilizaciones, nunca dijeron que se comían las partes. Digo, nada más lo hacían, así lo hacían porque ellos querían. Entonces, pues sí, no es que se justificaran la conquista, sino que sí, era algo que pasaba. Es decir, cuando alguien hace algo, pues lo hace y después no da explicaciones. Sobre todo en esa época que eran más honestos. Y ejemplo de ello son Inglaterra y más tarde Estados Unidos. Bueno, en esa época Inglaterra. O sí, cuando llegaban, llegaban y conquistaban. Vamos a ver. Entonces, se las comían como vaca que se traen de las carnicerías en nuestra tierra. Y aún tengo entendido, dice Bernal Díaz, los vendían por menudo en los tianguis, ajijos. Esto sí ya no se ha dicho, incluso en los foros o en las primarias digo, ni en mi época, que sí hasta se vendían esas partes como carne, así como para vender, para consumir. Que así que se quiten estas maldades, seremos amigos, decía Cortés. Pero los indios principales respondieron que no les estaba bien dejar sus ídolos y sacrificios, y que sus ídolos les daban salud y buenas sementeras. Y como Cortés y todos nosotros, sigue diciendo Bernal Díaz, vimos aquella respuesta tan desacatada, perdón, y habíamos visto tantas crueldades y torpedades, no las pudimos sufrir. Entonces nos habló Cortés sobre ello, y nos trujo a la memoria unas buenas y muy santas doctrinas, y cómo podíamos hacer ninguna cosa buena si no volvíamos por la honra de Dios y en quitar los sacrificios que hacían de los ídolos, y que estuviésemos muy apercibidos para pelear si nos viniesen a defender, que no se los derrocásemos, y que aunque nos costase las vidas, en aquel día habían de venir al suelo. Y una vez que sus hombres estuvieran dispuestos, dijo Cortés a los caciques que habían de derrocar los ídolos, el cacique gordo y otros se apercibieron con muchos guerreros en defensa de sus ídolos. Y volvemos a dejar el relato de Bernal Díaz. Dice Bernal Díaz, desde que queríamos subir al alto Cue, que es su adoratorio, que estaba alto y había muchas gradas, que ya no se me acuerda qué tantas eran. Vino el cacique gordo con otros caciques muy alborotados y sañudos. Y dijeron a Cortés que por qué les querríamos destruir y que si les hacíamos deshonor a sus dioses o se los quitábamos, que todos ellos perecerían, y aun nosotros con ellos. Y Cortés les respondió muy enojado, que otras veces esto sí pónganlo en su resumen, bueno, resumen quizá esta parte, ¿no? Ya cuando empezaron los conflictos. Bueno, entonces, si seguimos, les respondió muy enojado que otras veces les ha dicho que que no sacrifiquen a aquellas malas figuras, porque no les traigan más engañados, y que a esta causa les veníamos a quitar de allí, y que si no los quitasen ellos, los echaríamos a rodar por las gradas abajo. Y les dijo que no los tendríamos por amigos, sino por enemigos mortales,
porque les daba buen consejo y no lo quiere creer, y porque ha visto que han venido sus capitanías puestas en armas de guerrero, que está enojado con ellos, y que se lo pagarían con quitarles la vida. Y desde que vieron a Cortés que les decía aquellas amenazas, dice Bernal Díaz, ese relato de Bernal Díaz, y dijeron que si nosotros los queríamos derrocar, no era con su consentimiento que se los derrocásemos, e hiciéramos lo que quisiéramos. Y no lo hubo bien dicho cuando subimos sobre 50 soldados y los derrocamos, y vinieron rodando aquellos sus ídolos hechos pedazos, y eran de manera de dragones espantables, tan grandes como becerros y otras figuras de manera de medio hombre. Y cuando así vieron los ídolos hechos pedazos, los caciques y los papas indígenas lloraban y se tapaban los ojos, y en su lengua totonaca pedían a los ídolos que los perdonasen, y que por temor de los mexicanos no daban guerra a los españoles. Vamos a ver si hubo conflicto después, al parecer no, nada más se dice que lloraron y bueno, pidieron perdón, ¿no? Creyeron que los dioses los iban a castigar. Algunos guerreros, sin embargo, quisieron flechar a los españoles, pero Cortés se apoderó del cacique gordo y otros principales, y esto evitó el conflicto. Ah, bueno, entonces, sí, se evitó el conflicto. Este, entonces Cortés al principio, pues sí, por más procuraba evitar el conflicto. Y sí, debía quitar estos ídolos porque les quitaban sacrificios humanos. Era imposible que que les convencieran, digamos que en un supongamos, que siguieran con los ídolos, pero sin sacrificios humanos. Es imposible, ya era su forma de tradicional, su tradición de hacerlo, de que a esos ídolos darles sacrificios. Entonces era imposible cambiar esa forma de pensar si no es que destruyéndolo, quitándolo completamente. Es no hay forma. Y pues sí, en ocasiones se debe quitar esas malas costumbres, esas malas prácticas. Tan solo hoy en día se habla de respeto a los pueblos indígenas. Sin embargo, les quitan las prácticas de casarse a muy temprana edad. Desde los 14 ya se casaban y de darla a las mujeres para que se casen. Digo, eso está completamente mal, eso es equivocado. Y sí hay que quitarlo. Pero así como hay que quitar esas prácticas de casarse muy joven, sobre todo a las mujeres, darlas, también había que quitar esto. Y pues como en ese entonces era otra época, no había, pues sí, de los indígenas otra forma de manejarse, pues sí, en ocasiones pues habría que guerrear, ¿no? En ocasiones pues sí, el conflicto era inevitable. En este caso sí se evitó el conflicto, sí se evitó. Cortés muy inteligentemente tomó por reo al cacique. Digo, es más vale tomar como preso a uno que a muchos, digo, una vida que por muchas. Digo, no lo mató, nada más lo tomó preso, pero pues más vale que eh, aprenderlo a que a sacrificar la vida de muchos otros, indígenas y españoles, ¿no? Bueno, en la mayoría indígenas. No, si esto se lo hubieran hecho a los ingleses, no arrasan, los ingleses no tienen no tenían ¿cómo? No se medían. Y Estados Unidos, ¿no? Es lo que también. Porque digo Estados Unidos porque heredó la práctica inglesa, tienen esa sangre, entonces es por eso hacen lo mismo. Entonces aquí, bueno, se evitó el conflicto de manera inteligente. Y digo muy inteligente porque son segundos que pasa esto pasó en segundos, en minutos, y es fácil que las cosas ¿cómo se dice? Se salgan de control, pero se evitó el conflicto. Y había flechas, fácilmente se podía, los españoles podían, o sí tenían armas de fuego, es fácil que habían hecho fuego sobre los indígenas. Imagínense una persona hoy nerviosa que trae un arma, pues fácilmente la activa, ¿no? La encañona, ¿no? Entonces aquí se evitó de manera inteligente el conflicto. Acto continuo, Cortés hizo despedazar los ídolos y los pedazos los hizo quemar. Y salieron de sus aposentos los papas que tenían cargo de aquellos ídolos, vestidos con mantas prietas como sotanas, y el cabello largo pegado de sangre humana coagulada. Esto ya lo habían, ay, esto ya lo habían atestiguado cuando llegaron.
que los sacerdotes indígenas tenían el cabello con sangre coagulada. Y eso es insano porque trae enfermedades. Y las orejas hechas pedazos. Y hedían como azufre y tenían otro muy mal olor, como de carne muerta. Y según alcanzábamos a saber, aquellos papas eran hijos de principales y no tenían mujeres, más tenían el maldito oficio de sonomía. Ah, bueno, entonces parece sí lo tenían. Y era otra época de hablar, ¿eh? Por eso este, de esa época. Y Cortés los hizo rapar y vestir de limpio, y les encomendó, bueno, los rapó porque tenían sangre en el cabello, y vestir de limpio, y les encomendó el cuidado del altar, que enseguida se construyó. Imagínense, entonces los unió, los convenció de que se unieran a sus prácticas, no los mató ni los apresó. Casi como digo, como Nelson Mandela, que invitó, ¿no?, a las personas a trabajar en su gobierno, a los que incluso contrarios de él. Entonces Cortés hizo algo parecido, y sí, en el ámbito religioso, pero para esa época era algo muy importante, lo religioso con lo de civil, ¿no? La autoridad. Entonces sí, esto es algo importantísimo, no es cosa menor. Ahorita pues las personas lo verían como algo sin importancia, ¿no? De que en la religión se unan. Pero no, para esa época era algo muy importante. Y en él se puso la cruz, en ese altar, con una imagen de Nuestra Señora. Enseguida una misa purificó el ambiente. Aún es lo que dice Bernal Díaz, ¿no? Y dice José Vasconcelos. Esto ya es José Vasconcelos, ¿eh? Pocos episodios hay en la historia universal más sublimes. En aquel momento Cortés se jugó el éxito todo de su empresa para ser consecuente consigo mismo, leal a su convicción profunda que le dijo: ¿cómo puede venir nada bueno si no volvemos por la honra de Dios? Es decir, si no cumplimos enseguida con nuestro deber de cristianos y de civilizadores. Es decir, civilizadores, quitar esas prácticas, ¿no?, de sacrificios humanos. Y enseguida enseñarles una mejor práctica, bueno, lo que consideraban ellos, una mejor práctica divina, religión. Obviamente el cristianismo no acepta nada de sacrificios humanos, nada, es impensable, ¿no? Ni de animales, ni de sacrificios animales. Todavía en el Antiguo Testamento, en algunas comunidades judías, todavía sacrifican animales, cabritas, sacrifican. Pero en el cristianismo, nada, eso se quitó completamente. Sacrificios humanos, animales, de todo tipo. Por eso dice el cristianismo, el único sacrificio es Cristo, es que se ofrece en la Eucaristía. Bueno, en el caso del catolicismo, que el único sacrificio es Cristo en el pan, en la Eucaristía. Y bueno, y de las otras formas de cristianismo, pues sí, algo parecido, que el único, es lo que dice Pablo en la Biblia. El único sacrificio ahora es Jesucristo, es el único de todos. Y miren, qué importante es ver esto, ¿no? Porque este, así se entiende incluso más, digo, los que tienen religión cristiana, la Biblia se entiende incluso mucho más, porque en la Biblia habla mucho eso de que ya no es necesario más sacrificios. Bueno, y eso lo hablaba del Medio Oriente, donde surgió el cristianismo. No dice el apóstol Pablo en las cartas que hizo, que están en la Biblia. No es necesario ningún sacrificio, dice, ni humano ni animal. El único sacrificio es Cristo. Él ya hizo el sacrificio perfecto, dice. Él es la víctima perfecta, el sacrificio perfecto, puro. Y dice, ya no es necesario otro más. Porque si hubiera más sacrificios, significaría que Cristo no fue perfecto, no fue el sacrificio perfecto, lo cual no es cierto. Entonces, como fue el sacrificio perfecto, ya no es necesario más. Entonces, ese ideal lo tenían los españoles, que ya no era necesario más sacrificios humanos ni animales. Bueno, humanos era lo que hacían aquí en indígena. Pues por eso debían quitarlo, era su deber como cristianos quitar esos sacrificios. Lo tenían muy bien enraizado. Bueno, no todos, al menos Cortés, quizás, y algunos españoles. Ya ven otros que se dedicaban a robar, ¿no? Que robaron las gallinas y que otros se robaron a unas indígenas, ¿no? Que decía aquí más arriba que se robaron a unas indígenas. Entonces, pero bueno, es lo que dice José Vasconcelos. Había piratas, santos, académicos, bueno, estudiosos, etcétera. Había de todo
entre los españoles. Dice piratas y santos también había, santos. Bueno, entonces sigamos. Sí hay relatos también en otras civilizaciones que dejaron a sus ídolos voluntariamente, que llevaban la imagen de la Virgen María y que dejaban a sus ídolos sin tensiones, que las dejaban rápidamente. Aquí, bueno, aquí hubo un momento de tensión, pero bueno, no se evitó el conflicto. Pero hubo otros donde se dejó inmediatamente que entrando los españoles con la imagen de la Virgen, la dejaban sus ídolos, ¿no? Y se unían en paz. Bueno, esto fue más que nada después de la conquista, ya después de conquistado los españoles a los aztecas. Digo, la parte de que les digo que llevaban a la imagen de la Virgen, entraban a las tribus y había tribus que se dejaban todo voluntariamente cuando veían la imagen de la Virgen María. Bueno, ese es el hecho, ¿eh? No estoy metiéndome en la cuestión divina de por qué. Nada más ese es el hecho, es lo que pasó. Hay relatos de eso que pasó, de que les digo. Te digo, porque algunas religiones dirán que eso es idolatría y de otra cosa, pero bueno, no voy a meterme en eso, sino nada más ese es el hecho, eso es lo que pasó, que al menos de manera pacífica, algunos tribus sí se dejaron todo, ¿no? Y se unieron a los españoles. Ahora entonces, sigamos. Este, y aquí me quedé. Y el que ya andaba de Quijote desagraviando los abusos de Moctezuma, cuando ni siquiera sabía si podría defenderse a sí mismo. Subió a la categoría de reformador y ganó para el espíritu la más importante de las batallas. Allí mismo quedó derrotado Huitzilopochtli, y restablecido el expulsado Quetzalcóatl, y vengado el agravio hecho a la humanidad con aquellos sacrificios. Entonces aquí ya maneja lo de Quetzalcóatl. A partir de este instante valiente, por donde pisaron los españoles, se acabaron los sacrificios humanos y se liquidó una era inicua de México, gracias al arrojo, la decisión heroica de un grupo de extranjeros. También en ese mismo instante los extranjeros que así obraban tomaron posesión del territorio, con el derecho que da la civilización sobre la barbarie, la moral sobre el crimen, contra el crimen. Donde quiera que la especie humana degenera hacia el matonismo, el asesinato, es decir, emerge una necesidad de venganza y se hace bendita cualquier intervención que ponga término al régimen de la matanza. Esta oración, todo esto que acaba de decir José Vasconcelos, es muy actual, muy actual. Por ejemplo, hoy se justifica, digo, se criticaría a los españoles, pero es lo que se hace actualmente. Por ejemplo, este gobierno justifica esto, quitar por una autoridad moral a cualquier opositor o cualquier cosa, ¿no? Que considere mal. Entonces, es casi el mismo discurso. Por ejemplo, iba a decir, se me fue la idea, que Cortés, bueno, sí invitaba, ¿no? A trabajar a los demás, no como ahora que se denosta, ¿no? Se aparta a todo el que, siquiera por un poquitín, piense contrario. Digo, en el gobierno anterior y en el actual. Cualquiera que piense poquitín de distinto, aunque sea por poquito, ya se le aparta. En cambio, Cortés no hacía eso y otros verdaderos libertadores de paz, como decía, ¿no? Nelson Mandela hasta Gandhi, ¿no? Eh, bueno, Cortés, bueno, después tuvo que luchar, ¿no? Sí, sí hubo lucha. Este, y ¿cómo se dice? Y pues sí, es una clásica justificación que para quitar, o con una autoridad moral, para quitar una barbarie, pues sí, en ocasiones hay que luchar. Hubo ocasiones donde Cortés no tuvo que luchar, pero otras ocasiones sí. Pero bueno, ya sería un debate, ¿no? Cuándo sí, cuándo no, esto es cierto. Digo, porque el gobierno es lo que hace ahorita, bajo una autoridad moral quita todo. Por ejemplo, se pone en poder absoluto, como apenas que no, ningún mexicano puede,
protegerse o reclamar una reforma que hagan los diputados o el gobierno federal. No pueden, no podemos. Ya si dicen cualquier cosa que cambie la constitución, ahora sí es la ley de Herodes. O te chingas bueno, no digo lo otro, pero ahí sí, ahora sí vivimos en la ley de Herodes. Cualquier cosa que digan que cambien en la constitución, ahora sí nos aguantamos, por no decir otra cosa. Entonces, y todo lo hacen con este mismo enunciado de que para quitar la barbarie se hace bendita cualquier intervención que forma, en fin, a cualquier dictadura o régimen de matanza. De lo mismo. Entonces, al menos no tienen la autoridad moral digo, este gobierno o el anterior, de criticar a los españoles, porque de pedirles disculpas, no tienen, porque dicen lo mismo, exactamente lo mismo, este mismo enunciado. Bueno, ¿qué es lo que dice José Vasconcelos? Pero prácticamente es lo mismo. Entonces hay que saber, ¿no? Uno cómo se maneja para poder criticar. Entonces, bueno, aquí al menos sí se quitaron los sacrificios humanos. Aquí se habla ahora de corrupción, que también sí ha habido en el gobierno anterior y en este vamos a ver. Digo, no puedo decir porque apenas entró. Vamos a ver en un año o 2 años, vamos a verlo. Y ¿cómo se dice? Y pues sí, es lo que digamos que ahora en vez de decir matanzas, ahora se dijo corrupción. Entonces, que sí existe, pero no se quitó completamente. De hecho, aquí como anécdota, yo también doy terapias, como mi especialidad es física médica. Este, una paciente joven trabajó en el recién hecho, en 2018-2019, en el Instituto Anticorrupción. Creo que así se llamaba, anticorrupción. Y no le gustaba, estaba bien estresada porque decía, no, pues ese es más corrupto que cualquiera, que ahí se protege a bastantes. Entonces sí, el Instituto Anticorrupción era corrupto. Y se salió finalmente de eso, porque decía que se empezó a enfermar de los corajes que hacía. Entonces se empezó a enfermar y por eso mejor se salió, era mejor su salud. Sí le pagaban bien, pero dice, no, pues todo me lo voy a gastar en mi salud, así que mejor no. Y dice, ahora mi trabajo es menor pagado, pero estoy bien, estoy más tranquila. Entonces, pues sí, no, a veces hay que cuidar lo que uno dice porque uno hace lo mismo, ¿no? Digo, en este caso sí, sacrificio humano, eso sí, había que quitarlo. Por eso les digo, ya es un debate moral y de observar bien, pues efectivamente, cuando sí se cumple esto, ¿no? Cuando sí es necesaria que que cualquier acción justifique, más bien cualquier causa justifique cualquier acción, ¿no? Como dicen, la causa justifica los medios. Pero bueno, Cortés no fue todo matanza, aquí ya vimos que sí se evitó el conflicto, ¿no? Entonces sí vemos que va en esa línea, ¿no? Al principio sí va en esa línea. ¿Dudas, comentarios hasta acá? Vamos a seguir. En el caso de Zempoala se pone de manifiesto la superioridad de Cortés sobre los otros grandes capitanes de la historia, donde, aquí nada más faltó la E, fue error de impresión, donde Cortés se jugó su destino a la sola carta de la moral elevada. Sus predecesores habrían obrado más o menos como sigue. Alejandro el Vaninoso habría hecho a los indios, habéis de adorarme a mí, Alejandro Magno. Se refiere a Alejandro Magno, el de Roma. No que diga el griego, perdón, el griego. El griego. Habéis de adorarme a mí, junto con vuestros ídolos viejos. Ahí está, junto con vuestros ídolos viejos, ahí está. De hecho, vamos a seguir. César, el escéptico, se habría alzado de hombros ante los sacrificios humanos y tal vez habría pensado, mejor así acabarán pronto unos con otros, los de esta casta despreciable. Bonaparte, Julio César se refería. Bonaparte, el histrión, se hubiese puesto el manto de los sacerdotes aztecas, como se puso el de los califas de Mahoma. Solo Cortés salió a pelear por los fueros del espíritu. Aquí me voy a quedar. Miren, muy importante, creo que esto explica
por qué los ingleses sí cometieron mucho asesinato, matanza, pero les dejaban sus prácticas, no los convertían. Digo, pero al precio de que les daban tributo, agarraban a las mujeres que querían, los ingleses, digo, pero sí, involuntariamente, por eso no tenían hijos, y hasta si tenían, era en India, si tenían un hijo, las hindúes lo mataban, porque era impuro. Si las indias, digo de hindú, de la India, del país de la India, tenían un hijo con los ingleses, lo mataban porque era impuro ese hijo, no era indio completa puro. Entonces, no hubo esa mezcolanza entre Inglaterra y la India. Y entonces quizás por esto, porque no hay una, ¿cómo se dice? Nada más querían que los adoraran a ellos, quizás esto se explica. Aquí habla que Alejandro César Bonaparte. Le faltó José Vasconcelos, los ingleses, que más tarde lo va a comentar todo en la independencia, la reforma y la revolución. Creo por eso se lo guardó. Pero aquí habla, ¿no? Que como tenían una vanidad muy grande, Alejandro Magno, Julio César y Napoleón Bonaparte, ellos verían lo que llaman ahora el sincretismo, que no solamente adoraran a los viejos ídolos, sino que los adoraran a ellos, a ellos. Creo que es lo que caracteriza a toda dictadura, que se idolatra a la autoridad, a la persona. Entonces, el gobierno anterior, y sí, también este gobierno en esta línea, es casi ya una idolatría. Digo, sí hizo cosas buenas el gobierno, Andrés Manuel, pero también sí hizo errores muy grandes, como la educación básica, lo de los niños. No, y también se pone como una idolatría que hace mucho. Sí, es enfermiza, yo diría que sí, si se checara bien con un psiquiatra calificado, sí, le sacaría ahí que está, bueno, disculpen, sí, pero el punto es que, es que fui a un evento, acompañé a una amiga que es intérprete de lenguaje de señas. Nada más es intérprete, nada más de cuando en cuando la, este, la consultan, ¿no? Para ser intérprete. No es parte del gobierno, nada más la consultan, ¿no? Entonces, y ahí en el foro, en el podium que hacen, estaba Andrés Manuel y al lado estaban Miguel Hidalgo, ¿quién más? Madero o Francisco y Madero, Lázaro Cárdenas y José Ortiz de Domínguez y Morelos. Es decir, que prácticamente él es como ellos, pero él no le toca decirlo, le toca decirlo a la gente si lo decide así, pero él no se debe poner así. Entonces, ya la gente si lo considera, pues bueno, ya lo creerá un libertador, un etcétera, ¿no? De héroe de la patria. Pero él no, eso le corresponde ya a los demás decirlo. No, sí, eso ya es una idolatría del nivel de Alejandro Magno, Julio César y Napoleón Bonaparte. Entonces digo, sí está bien tener el ideal de los pobres, y sí hizo cosas buenas, sí, lo reconozco, pero también esas cosas buenas pueden ser opacadas por otros errores, ¿no? Por ejemplo, de educación de los niños, que este error se puede ver reflejado en 15 años o 10, pero no se va a ver ahorita, se va a ver en 10, 15 años, pero sí es un error muy grande. Entonces, lo del dinero, pues eso es para ahorita. Sí, se vio progreso en estos pocos años, pero ya dentro de 10 15 años, como la educación está bien mal, sí nos va a ir muy mal. Entonces, vamos a dudas, comentarios, objeciones o reclamaciones. Y pues sí, al nivel, todo ideología que degenera, pues se pone, ¿no? La autoridad como ídolo, ¿no? Entonces es algo característico, ¿no? De las dictaduras. La calumnia, bueno, vamos a ver, José Vasconcelos habla de la calumnia del oro. Dice, espérame, nada más déjeme conectar la compu porque ya se me acaba la batería. Ahí está. Dice, durante todo el tiempo que hemos vivido bajo la influencia moral de los extraños, los autores han coincidido en afirmar que la sed del oro era el impulso dominante de los españoles, de la conquista a quienes, en consecuencia, se presenta como hombres rudos y codiciosos, que una inmerecida buena fortuna
llevó a consumar hazañas que ni los más envenenados censores dejan de calificar como extraordinarias. Bueno, es lo que nos enseña, ¿no? Los primeros renglones, lo que nos enseñaron en todas las primarias, secundarias y hasta bachilleratos, ¿no? Es lo que nos enseñaron. Bueno, esta última parte no la menciono, pero vamos a ver qué sigue diciendo Vasconcelos. En los tiempos en que escribió Bernal Díaz su historia, nadie había lanzado aún por el mundo esta especie injusta. En las palabras del historiador no hay, por eso mismo, ningún empeño de sincerarse de cargos que no existían aún. Sin embargo, con la sencillez y la veracidad más crudas, Bernal Díaz reconoce que andaban en busca de oro que rescatar. Lo dice más arriba, ¿no? Lo leímos. Ahí sí, lo leímos. Es decir, que cambiar por cuentas y objetos varios. Bueno, aquí dice cambiar por cuentas y objetos varios. Precisamente es de esta franqueza varonil se han servido los enemigos de España como prueba de sus cargos, pero maliciosamente se callaban los móviles sublimes de la incomparable aventura. En cambio, no se descubre móvil alguno elevado en los piratas ingleses. Ah, bueno, aquí ya menciona a los ingleses, eso es lo que les comento. También yo lo menciono por cosas que he estudiado, pero también José Vasconcelos pues lo menciona, él estudió más, mucho más. Dice que no hay móvil alguno, no hay ese móvil alguno en los piratas ingleses que vinieron después. Miembros de la nobleza, no pocos de ellos, que a falta de oro que trabajar, se dedicaban al saqueo de indefensas ciudades. Se habla de los ingleses. Y luego dice, repetidamente, punto y seguido, repetidamente. Bernal Díaz habla de los presentes en oro y de las esperanzas que todos llevaban de encontrar ricas minas de este metal. Pero al mismo tiempo, y sin propósito de excusar ni de alabar a nadie, el mismo Bernal Díaz nos cuenta de cómo, queriendo adelantarse a las acusaciones que Velázquez mandaría a la corte en contra de Cortés, decidieron todos los que lo habían hecho capitán en Veracruz mandar a su majestad, los reyes de España, cartas explicativas acompañadas del presente usual en esos casos. Y al efecto resolvieron los principales deshacerse de todo el oro que llevaban ganado, es decir, que tenían, a fin de reunir cantidad digna. Pero como no existía entre ellos autocracia por virtud de la cual el jefe o los jefes se llevan todo y los soldados apenas reciben un engaño, democráticamente como procedían en todo, iniciaron una colecta. Y como el oro se hallaba muy repartido entre los soldados que más empeño habían puesto en lograrlo, fue preciso acudir a todos en los términos siguientes. Vamos a ver, aquí ya es el relato de Bernal Díaz. Lo de comillas es Bernal Díaz, ¿eh? Señores, dirigiéndose a los soldados, ya veis que queremos hacer un presente a su majestad, y para ser el primero que enviamos de estas tierras, había de ser mucho más. Parécenos que todos le sirvamos con las partes que nos caben. Los caballeros y soldados que aquí estamos escritos, tenemos firmado cómo no queremos parte ninguna de ellos, sino que servimos a su majestad con ello, que nos haga, porque nos haga mercedes. El que quisiere su parte, no se le negará. El que no la quisiera, haga lo que todos hemos hecho. Fírmelo aquí. Y de esta manera todos a una firmaron. Y ella dice José Vasconcelos. Así procedían cuando llegaba la ocasión grande. Estos españoles, hijos de algo y aventureros pobres, dando cuanto tenían en súbito alarde de generosidad, después de haber padecido lo que no se ha escrito para ganar lo que prodigaba, se dirá que este oro le cedían los españoles con la esperanza de obtener ventajas mayores en el futuro. Y aún así, ¿cuántos hay entre el común de los mortales capaces de sacrificarse de buen grado lo seguro por lo dudoso, lo presente por lo remoto? Quien lo hace es, en todo caso, negociante intrépido y no un avaro vulgar. Es decir, dieron su oro, para, bueno, agradar a su majestad, pero quién, bueno, dice aquí que quién lo iba a ceder, ¿no? O bueno, o si no es alguien que no codicia el oro, dice José Vasconcelos, entonces es un negociante intrépido. Alguna de esas dos hipótesis.
Luego sigue José Vasconcelos. Enseña el Evangelio, es decir, la Biblia, el Nuevo Testamento, que ha de saber decidirse a perderlo todo quien quiere hacerse digno de ganar el cielo. Así Cortés, con su lógica cristiana inflexible, primero quitó a sus soldados el oro y prescindió de sus propias riquezas. Después se cortó la retirada, deshaciéndose de los navíos que eran una constante tentación para aquellos pusilánimes que ante el peligro creciente solo pensaban en el escape. Para forzar la decisión de internarse en el país desconocido, Cortés y los suyos se hicieron pobres, confirmando una vez más que el peso de los bienes del mundo es un estorbo para el que busca los lauros de una empresa inmortal. Pues miren, esto es muy importante. Igual, ¿quién se va a ir a la guerra ya teniendo oro, ya siendo rico? Ya uno se podría ir, ¿no? Se pudieron regresar a España con el oro que tenían. El oro pues valía igual en México, en la prehispánica, México prehispánico, que en España. El oro era el mismo, no cambiaba, valía lo mismo. Entonces se podían huir, ¿no? Creo por eso también Cortés las quemó. Pero antes de quemarlas, las naves se deshicieron del oro primerito. Entonces, pues, ¿qué es lo que dice José Vasconcelos? ¿Quién lo hace? Si no es por generosidad o aventura, o una de esas hipótesis, o es un negociante intrépido, cualquiera de las dos, pero no un codicioso. Un codicioso, sí, no termina, ¿no? Quiere más, pero no se arriesga a ir a la guerra. Un codicioso, por definición, es cobarde. Un codicioso es cobarde. No le importa pasar por encima de quien sea, pero no se arriesga, no iría a la guerra o a la probable guerra. Sí, no había tantos conflictos al principio, pero sabían los españoles que en ocasiones había tensiones. En cualquier momento se iba a desatar la guerra. Hubo pocos conflictos, muy pocos, pero aún así no había una guerra tan grande entre los prehispánicos y los españoles. Pero aún así, ¿qué español bueno, qué persona se va a arriesgar, ¿no? Viendo que más o menos ya había tensiones, ¿quién se va a que dejar todo su oro e ir, ¿no? Seguir adelante. Es lo que dice José Vasconcelos, es un buen razonamiento. Entonces, primero dejaron el oro antes de adentrarse más en México. En vísperas de la conquista de México, los españoles renunciaron al oro ya ganado. Por eso aquí firmaron, aquí dice Bernal Díaz que firmaron. Si, si quieren conservar, aquí está, si quieren conservar lo que ya han ganado, aquí dice, el que quiere su parte no se le negará. Ahí está, y el que no la quisiera, haga lo que todos hemos hecho. Fírmelo aquí. Ahí está, entonces les dijo.